Hablando del tema de fracción, ¿no es cierto? La clasificación de fracciones. Las fracciones propias, cuando el numerador es menor que el denominador. O también decimos que una fracción propia es cuando es menor que 1. Por ejemplo, acá vemos 5 es menor que 10. Y 5 entre 10 es 0,5. 0,5 es menos de 1. Lo mismo un cuarto, ¿no? 1 entre 4, ¿verdad? 1 es menor que 4. Numerador menor que el denominador, 0,25. 3 es menor que 16, 17 es menor que 517. Estas cuatro fracciones son fracciones propias, ¿de acuerdo? También decimos que son menor que 1, ¿no? Son menores que la unidad. Ejemplo gráfico, acá yo tengo la unidad dividida en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, entonces, toda la unidad no está pintada, solo está pintada 3 partes. Para mí esto es 3 séptimos, porque repito, se ha dividido en 7 partes iguales y solo he cogido 3 partes. 3 séptimos entonces, parte 3 cuadros, el total es 7 cuadros. La fracción es propia, bueno, una parte que he pintado que es el 3, del todo que es 7, 3 séptimos, ¿no? La fracción propia 3 séptimos. Entonces del mismo modo, bueno, ahí tenemos otro gráfico. Esta vez todo el círculo es la unidad. Lo he dividido en 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y solo he pintado 1, 2, 3, 4, 5. O sea, tengo 5 partes del todo que es 8. 5 octavos, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ¿verdad? Lo que tenemos es simplemente 5 octavos. La parte pintada 5, el todo es 8. Entonces tenemos fracción propia 5 octavos. De acuerdo. Seguimos. Un ejemplo 3, ahora un gráfico, un cubo dividido en varios cubitos, y en este caso pues está dividido en ¿cuántos cubitos? Acá hay 3, 6, 9, más 9, 18, más 9, 27, hay 27 cubitos, pero solamente tengo pintado 2 cubitos. 2 partes del todo que es 27 cubitos. Entonces 2 cubitos sombreados y el todo son 27. Si ustedes quieren contar cuántos cubitos, puedes contar así. 1, 2, 3. Ahí es 1, 2, 3 en la altura. Otro vamos a multiplicar también por 3. Y luego en el fondo hay 3 también. 1, 2 y 3. Arriba lo ves. Por 3. Ahí me doy cuenta cuántos cubitos hay en este cubo grande. Y en total pues va a ser 3 por 3 por 3. Que me va a dar 27. ¿De acuerdo? Entonces hasta allí vamos bien. Vamos a continuar. Ahora esta fracción es propia porque hay 2 sobre 27. 2 es menor que 27. Es menos de la unidad. Las fracciones impropias sabemos que es al revés de las propias. O sea, más bien el numerador es mayor que el denominador. Entonces el numerador es mayor que el denominador. Si yo divido 17 entre 3 me da más de 5, porque 5 por 3 es 15. Es más, 17 es más que 15. Por lo tanto, nosotros vamos obviamente a notar que este es mayor que 1, por eso la fracción es impropia. 8 séptimos, 8 es mayor que 7, también es fracción impropia. 13 es mayor que 5, también es fracción impropia. Cuando el numerador es mayor que el denominador, es obvio que es más de 1. Por lo tanto, la fracción se le llama impropia. Toda fracción impropia es mayor que la unidad, entonces más de 1. Yo puedo considerar el número mixto como fracción impropia. Por ejemplo, la fracción 16 tercios es impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Y este representa el número mixto. Si yo divido 16 entre 3 me da 5, ¿no? 5 por 3, 15. Para 16 me sobra 1. Y se escribe de esta manera, ¿no? 5 por 3, acuérdense que esto es así. 5 por 3, 15 más 1, 16 tercios. Del mismo modo, 20 séptimos es 12 séptimos. 19 medios es 9 un medio. Si se darán cuenta, 5 ya es mayor que 1. 2 ya es mayor que 1. 9 ya es mayor que 1. Los números mixtos siempre representan a una fracción impropia. Jamás un número mixto, al convertirlo a fracción, jamás nos va a dar una fracción propia. Entonces, si nosotros queremos transformar, ¿no?, la fracción impropia a número mixto, es dividir nada más. Por ejemplo, ¿no?, vamos a transformar 16 quintos a número mixto. Usted ya lo sabe, se divide. 16 entre 5 me da 3, 3 por 5, 15, me sobra 1. Ese 3 es la parte entera, ¿no? Este 1 va a ser el numerador y este 5 va a ser el denominador. O sea, me va a quedar 3 enteros, 1/5. 3 enteros, 1/5. Vamos a escribirlo, ahí está. 3 enteros, 1/5. ¿No? Eso usted lo sabe, pero igual me importa repasarle por si acaso. Vamos a ver,
Ahora al revés, tengo un número mixto y lo quiero llevar a fracción impropia. Por ejemplo, el mismo 3/5 lo quiero llevar a fracción. Ya saben cuál es el método práctico. Van a multiplicar 3 por 5, 15, y luego van a sumar con el 1 de arriba. 3 por 5, 15, más 1, 16. Lo ponen en el numerador y todo sobre el mismo 5, ¿no? O sea, 16 quintos. Seguimos con la clasificación de fracciones. Tercer caso, fracciones heterogéneas. Las fracciones heterogéneas son cuando tienen diferente denominador, ¿no? Tengo un grupo de fracciones y tienen diferentes denominadores, entonces son fracciones heterogéneas. Por ejemplo, acá todos, no me interesa el numerador para nada. Todos abajo tienen 5, 14, 21, 100. Son denominadores diferentes. 5 no es igual a 14, no es igual a 21, no es igual a 100. Entonces decimos que las fracciones son heterogéneas. Ahora vamos a ver las fracciones homogéneas. Aquí más bien son fracciones, grupo de fracciones en la cual los denominadores son iguales más bien, ¿no? Todos son iguales. Ejemplo, todos tienen al denominador 7 en común. Denominador 7, 7, 7, 7. Estas 4 fracciones son fracciones homogéneas. Tienes que tener un grupo de fracciones para analizar si son homogéneas o son heterogéneas. Una fracción sola no se puede medir, ¿no? No puedes decir, la fracción sola es homogénea o heterogénea. No, tienes que compararla con otra fracción u otras fracciones. Fracciones irreductibles son aquellas que sí se pueden simplificar, ya lo saben, ¿no es cierto? También podemos decir que el numerador y el denominador son primos entre sí. ¿Qué significa eso? Son PESI. ¿Qué significa eso? Que pues no tienen divisores comunes, no se pueden simplificar. Vamos a ver. 3 es primo absoluto. 11 es primo absoluto. Sin duda, nunca vas a simplificar 3 con 11. El 6 no es primo absoluto. El 23 sí es primo absoluto. Pero aprendamos que 6 y 23, entre ellos, ya no se dice son primos absolutos, sino se dice son primos relativos. ¿Por qué se dice son primos relativos? Porque 6, sus factores primos son 2 por 3, 2 y 3. 23 no tiene más que único divisor o factor al 23. Entonces el 6 de arriba, 2 y 3, no se puede simplificar el 2 ni el 3 con el 23 de abajo. Por lo tanto, entre 6 y 23 decimos que son primos entre sí o primos relativos, o la palabra simplemente llamada PESI. Cuando tú dices dos números son PESI, significa son primos entre sí, significa son primos relativos. No necesariamente el 6 es número primo. Se sabe que el 6 no es número primo. Primo absoluto no es. Los primos son, recuerden, los números que tienen dos divisores. Se puede dividir entre sí mismos y la unidad. Por ejemplo, el 7. 7 no se puede dividir exactamente entre 2. No se puede. Ni entre 3, ni entre 4, ni entre 5, ni entre 6. 7 solo se puede dividir entre 1 y entre 7. 7 entre 1, 7. 7 entre 7, 1. Y no hay más divisores. Por lo tanto, el 7 sí es número primo absoluto. Mientras que el 6 no es primo absoluto, porque aparte de dividirse entre 1 y dividirse entre 6, también se puede dividir entre 2 y entre 3. Pero, ahora repito, 6 no es primo absoluto, pero cuando lo comparo al 6 con el 23, a los dos por comparación, sí puedo decir 6 y 23 son primos relativos, o también llamados primos entre sí, o llamados también PESI. ¿Qué significa, repito, qué significa primos entre sí o primos relativos o PESI? Significa que esos dos números, 6 y 23, no se pueden simplificar cuando yo los ponga como fracción porque no tienen divisores comunes. Los divisores de 6 son el 2 y el 3. Bueno, el único divisor común que tienen, me retracto, es el 1. Porque los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6. Y los divisores de 23 son 1 y 23. ¿Ya? Fracciones reductibles es lo contrario. Sí se pueden simplificar, ¿no es cierto? Vamos a ver el ejemplo directo. 4 con 16 sí tiene mitad y hasta cuarta. Este tiene novena. Este tiene sexta. Por lo tanto, son fracciones reductibles porque yo sí las puedo reducir. Las puedo simplificar. ¿De acuerdo? Fracciones ordinarias. Las fracciones ordinarias son las comunes, la gran mayoría de fracciones. Su opuesto a las fracciones ordinarias son las fracciones decimales, ya son especiales. La palabra ordinaria, recuerden, es una palabra que significa lo del montón, por decirlo así, porque las fracciones ordinarias son el montón, son la mayoría, son casi todos.
La palabra ordinario es lo más abundante. La palabra ordinaria es lo que más abunda. Por ejemplo, nosotros en los calendarios tenemos los años ordinarios y los años extraordinarios. Los años ordinarios son la mayoría de años que no tienen el 29 de febrero. Son años ordinarios. Es bueno que aprendas esa palabra para que cuando te toque el tema de calendarios, usted ya maneje esa palabra. Un año ordinario significa que es un año como la mayoría de años que no tienen 29 de febrero. Tiene 365 días. En cambio, un año extraordinario es el año bisiesto, el año que sí trae 29 de febrero, que trae 366 días. A ese se le llama año extraordinario o año bisiesto. Entendemos entonces que la palabra ordinario significa la mayoría. Entonces las fracciones ordinarias son casi todas las fracciones que conoces, excepto las que tengan denominador 10 o denominador 100 o denominador 1000. En otras palabras, excepto las que tienen denominador potencia de 10. Ahí está, ¿no? Fracciones ordinarias, aquellas fracciones que sus denominadores no son potencias de 10. Ok. Ejemplos, ¿no? Casi todas. Todas las fracciones que usted conozca y que abajo usted no vea potencia de 10. No veo a 10, no veo a 100, no veo a 1000, no veo a ellas. Estas son las fracciones ordinarias. ¿Y cómo se llaman las fracciones que no son ordinarias? Las extraordinarias. Se llaman fracciones decimales. Esas son las que se diferencian de las ordinarias. Así como los años bisiestos se diferencian de los años ordinarios, las fracciones decimales son extraordinarias, se diferencian de las fracciones ordinarias. Y las decimales obviamente son aquellas fracciones que sí son sus denominadores, sí son potencia de 10. Ejemplo, 1/10, 3 centésimos, 4 milésimos. Ahí le voy a poner ejemplos. Ahí tengo 3 décimos, 9 décimos, 17 sobre 100, 346 milésimos. O sea, tiene que haber un 1 y ceros. 1, 0, 1, 0, 1, 2 ceros, 1, 3 ceros. Esas son las fracciones decimales. A veces en los exámenes, por no conocer esta teoría, con los problemas, que en este caso, cuando nosotros teníamos una fracción cuyo denominador es 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, ¿no? Automáticamente decimos que esa fracción es decimal. Las ordinarias y las extraordinarias, llamadas decimales, las ordinarias son la mayoría de fracciones que conocemos. Las decimales son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10, o sea, 10 a la 1, o 10 al cuadrado, o 10 al cubo, o 10 a la cuarta, etc. Seguimos con la clasificación de fracciones. Las fracciones equivalentes, lo que tenemos aquí, pues, usted ve ahí en el gráfico, 1, 2, 3, 4, 5 pintados, pero en total hay 8. Este es 5 octavos, ¿sí o no? Espero que todo el mundo lo capte, ¿no? Porque le he dividido en 8 partes iguales, ese 8 va abajo, he pintado solo 5, ese va arriba. En la figura de abajo vas a notar 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Y he pintado 3, 6, 10. O sea, 10 sobre 16. Y es lo mismo, si te das cuenta es lo mismo. Es 10 sobre 16. Claro, si tú simplificas 10 y 16, mitad 5, mitad 8. Me da el mismo 5 octavos. Esas dos fracciones son equivalentes, escritas de manera diferente. Este es 5 por 2 y este es 8 por 2, que está abajo. O sea, 5 por 2, 10, 8 por 2, 16. O sea, el K, yo le puedo poner 5K, 8K, donde K me va a dar 2. Siempre cuando tengas una proporción, les dije yo, póngale una K. Cuando son equivalentes, también le vas a poner una K. Entonces son representan el mismo valor, por lo tanto estas fracciones son equivalentes. Importante que cuando a mí me dicen un problema, sea AB una fracción dada cualquiera, equivalente, vamos a suponer que me dicen, bueno, ahí yo sé que lo pongo con letras, ¿no? Pero ya les he explicado, si fuera AB 3 quintos, equivalente, una fracción equivalente a 3 quintos, yo pondría AK, o sea 3K y 5K. Donde K puede ser 2, puede ser 3, K puede ser 5, cualquier número, 4, etc.